Vamos a hablar con el bueno de Alberto Fernández, es compañero, periodista, comunicador y creador de proyectos culturales orientados a la conexión humana y a la transformación social. Es el creador de Respira Universo y autor del bestseller Empresas Autistas, con el que ya hablamos, por lo que ya hablamos aquí. Con él en el programa, obra reconocida entre las publicaciones de referencia en comunicación e inclusión en España. Y ahora, otro de sus proyectos, que es el de Lucila, el musical del alma, es candidata a los Premios Ondas 2026 en la categoría de podcast narrado. Alberto Fernández, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, compañero, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre un placer tenerte aquí. Bueno, permíteme llamarte Culo Inquieto, porque hablábamos de ese gran bestseller, de ese libro Empresas Autistas aquí hace no tanto, y fíjate de lo que estamos hablando ahora, de un podcast narrado candidato nada más y nada menos que a los Ondas. Pues es parte del proceso y de la evolución, ¿no? Yo sé que no me voy a quedar quieto y hoy hablamos de Lucila, candidato a Premios Onda, y quizá dentro de un año seguimos hablando de otra cosa. Ahí ya el futuro todavía no lo sé leer, pero sé que tengo muy claro cuál es el propósito, que al final es crear espacios de comunicación para que las personas se sientan entendidas, que a día de hoy es el gran problema, que no existe la empatía, la tecnología cada día nos desconecta más y necesitamos ese punto en el que volvamos a nosotros mismos. Hace nada era el Día Internacional del Autocuidado y dabas un dato que me parecía espectacular. Atentos, 77,6% de los españoles sabe que debe cuidarse, pero el estrés sigue marcando su vida. Es un dato impresionante. Es impresionante, es un quiero y no puedo, ¿no? O sea, casi el 80% de las personas, 8 de cada 10, entienden que el autocuidado, el cuidarse, el meditar, el sentirse, el ir al gimnasio, el nutrirse adecuadamente, es lo que debemos hacer. Sin embargo, llevamos un ritmo de vida tan grande que de ese 80% ya sabemos que el 60% no lo hace. Porque no llegamos, ¿no? Porque vivimos en ese ritmo continuo. Entonces, bueno, pues el primer paso para hacerlo es ser consciente, por eso esta conversación, y el segundo es encontrar herramientas que nos ayuden. Y una de esas herramientas puede ser Lucila, ese podcast narrado, que es una experiencia sonora con música original y narrativa emocional para reivindicar la cultura como espacio de pausa, de reconexión y de ese cuidado personal que sabemos que debemos tener, pero que no tenemos. Yo creo fielmente en que ese autocuidado y ese querernos, por un lado, se trabaja mucho desde la psicología, desde el coaching, desde muchos aspectos, pero nos olvidamos uno que para mí es absolutamente esencial y que además es de la forma en la que realmente nos hemos creado como sociedad, que es la cultura. Ya en la época romana y en la época griega, la gente iba a ver una obra de teatro para cambiar y entender que había otras formas de vivir y de sentir, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de la cultura y no nos olvidemos además cómo nos hace sentir un momento de ir al cine que cambiamos en 1 hora y media, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces no tenemos esa hora y media, no podemos ir a un musical, no podemos ir por ese momento de estrés. Entonces, he creado este nuevo formato, que es un audio musical. ¿A quién no le gusta un musical? Yo es que soy muy fan de los musicales. Pero, pudiéndolo hacer, escuchar como un podcast, en el que solamente te tienes que reservar 40 minutos. Ya no te pido 1 hora y media, ya no te pido 2, ya no te pido una tarde entera si además te tienes que trasladar a un teatro. Te digo, reserva 40 minutos de tu vida y vuelve a sentir. Entiendo que la gente irá con muchas expectativas, los que somos fan de los musicales, a escuchar este podcast. No sé si es complicado lidiar con esas expectativas, porque claro, aquí no hay grandes pantallas LED, es un podcast, aquí no hay una gran puesta en escena con focos, porque es un podcast. No sé si es complicado, esas expectativas que tiene la gente puestas en un musical, pero es un podcast. Lo más bonito no es la expectativa, que la expectativa, por supuesto, al querer escuchar un musical, pues todos tenemos en mente esos grandes musicales de Broadway o de la Gran Vía, ¿no? Sin embargo, la respuesta de las personas que ya lo han vivido es tan auténtica que por eso
estamos como candidatos a los premios Sonda, porque hemos conseguido, o he conseguido en este punto, pues a través de una narración que te llega, bueno, tengo ese talento, no me digas por qué, pero tengo el talento de que sé narrar historias para llevarte a lugares. Eso además lo acompaño con una música que en función, por supuesto, del momento narrativo, pues tiene técnicamente pues las necesidades para acompañarte a ese lugar donde te estoy llevando con la voz. Y luego además, pues como buen musical, llegan los momentos clave de la historia con una canción que te ponga los pelos de punta. Claro. Entonces, es verdad que la idea de un musical es vivir esa grandeza en un escenario, pero realmente es lo mismo que cuando lees un buen libro. La imaginación puede hacer que crees el mejor escenario posible, y si además lo acompañas a través de un buen sonido y de una buena música, realmente te hace viajar. ¿Tú crees que somos conscientes de la importancia, no de la cultura de la sociedad, sino que creo que no lo somos, pero bueno, de la cultura en ese autocuidado del que hablábamos? Evidentemente, la parte médica es fundamental, la psicológica y la deportiva, pero también lo hablabas, ¿no? Esa respuesta cultural al cuidarnos. No lo somos, y por eso este formato para mí es importante como bandera, ¿no? Para mí, no significa que sea una bandera en todos, pero no nos olvidemos lo importante que es para nuestro cuerpo, nuestra mente y mucho más el encontrar esos momentos para nosotros. Sí. El encontrar una cita con la persona más importante de tu vida, que eres tú. Y a partir de ahí, pues, esa cita, pues, ¿qué haces en una cita? Pues te puedes ir al cine, te puedes meditar, puedes coger una meditación en YouTube y sentirte, o puedes cogerte un musical como este y hacer que tu cuerpo vuelva a vibrar y a sentir, ¿no? Entonces, necesitamos entender que la cultura también forma parte de eso, que cuando paramos para escuchar una música, para leer un libro, por desgracia parece que nos sentimos mal, ¿no? Porque como vivimos en esa rueda constante de tengo que ser productivo, porque si no, no soy lo suficiente, si no soy bueno para la sociedad, pues nos da miedo parar. Pero es que parar es esencial para nuestro bienestar. Y para eso está la cultura, para hacernos parar con elementos y herramientas que realmente nos hagan, bueno, pues volar un poquito, disfrutar y sentirnos bien. Alguien que no sea, no sé, iba a decir del gremio, pero me atrevería a decir hasta un friki del gremio, no es consciente de la importancia y del prestigio que tienen para muchos los premios Ondas, entre ellos para mí. Claro, ¿qué se siente cuando eres candidato, cuando tu podcast narrado es candidato a unos premios Ondas? Insisto, entiendo que, yo que sé, el albañil que nos está escuchando no le dará la importancia a los premios Ondas que les damos a algunos profesionales de los medios de comunicación, a algunos periodistas. Para mí el premio Ondas es un culmen, ¿no? Es el saber que estoy en el proceso adecuado, que llevo más de 4 años con esa idea, con ese propósito de llevar ese cambio social a través de la comunicación, a través de diferentes propuestas, como bien has dicho antes, ¿no? Primero con un libro, luego con programas de radio y de televisión, hoy con este musical, y que este musical haya sido esa parte de culminación para poder estar como candidato para los premios Onda, pues es como, no sé, para mí no tiene nombre. Si yo pusiese también en el baremo o en las prioridades cuál es el premio para mí más importante que se me podría dar, para mí es un Ondas. Es con lo que hemos mamado, ¿no? Como periodistas. Claro. Pues déjame invitar a la gente a tu página web, albertofparrón.com, albertofparrón.com, para descubrirte, para descubrir todo lo que haces, que es impresionante, y para seguirte la huella, y para también, como no, para esos 40 minutos de Lucila. ¿Te parece? Sí, y Lucila también es muy fácil. Si quieren también directamente los oyentes ir directamente a saber cómo ver Lucila, lucila.es.
Lucila. O sea, que más fácil todavía, lucila.es. albertofparrón.com es mi web, donde presento y sobre todo, nada más entrar, pues regalo un audio a las personas para que sepan un poco cómo mejorar a través de la comunicación, cómo mejorar su entorno y cómo crear un mundo un poquito más amable, ¿no? Uh-huh. Y luego ya Lucila es el resultado de todos estos años. Pues ahí está, lucila.es también, donde puedes escuchar este podcast narrado, este musical, que es candidato a los premios Ondas. Bueno, de entrada, toda la suerte del mundo a esos premios Ondas, insisto, que quizás la gente que no es periodista, o incluso hay periodistas que tampoco lo saben valorar, la importancia que tiene para algunos los premios Ondas, así que entiendo que ya solo ser candidato es todo un orgullo, pero vamos ahora por ese premios Ondas. Toda la suerte del mundo y muchísimas gracias por atendernos, Alberto. Nada, un verdadero placer, gracias por la oportunidad de estar ahí con vosotros y con vuestra audiencia, y un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme.